A continuación daremos inicio al primer ciclo de conferencias magistrales. El primer ponente es el doctor Juan Carlos Riofrío Martínez, guayaquileño, nació el 1 de marzo de 1976, jurista y escritor ecuatoriano. Su primera formación académica la obtuvo principalmente en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, donde obtuvo la licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales, así como el título de abogado en el año 2000, y más tarde el título de doctor en jurisprudencia en el año 2003. 2 años más tarde sería especialista de Derecho en las Telecomunicaciones por la Universidad Andina Simón Bolívar. Su pluma se ha caracterizado y técnicas de se ha procurado fomentar e incluso rescatar cuando lamentablemente se han perdido varias de las antiguas costumbres locales. Entre sus obras se encuentra El corazón de la ciudad, en el 2003, El pirata enmascarado, 2007, Juegos de pluma, técnicas literarias llevadas al extremo, 2014, Books, 2015, y La Virgen del Chalet, 2015. Las obras han sido editadas por el muy ilustre municipio de Guayaquil, Editorial Caracola, Editorial El Conejo, Justicia y Paz, Altazor, Smashwords y la Universidad de los Hemisferios. A continuación, el doctor Juan Carlos Riofrío. Quizás solo complementar que no solo he escrito literatura, también he escrito bastante de derecho, varios libros de derecho, una decena, bien. Que casi todos los he publicado fuera del país porque son temas que más interesan a otros públicos. Por ejemplo, el último que saqué lo publiqué en Buenos Aires, Metafísica Jurídica Realista, ¿no? Aquí puede ser un poco complicado hablar de estos temas, pero bueno, todos los que les guste la filosofía, bien. De todas maneras, lo que más he dado clases es de Derecho Constitucional en la Católica de Guayaquil, también aquí en la Universidad de los Hemisferios, donde fui decano algunos años, y bien, hoy sigo dando esta materia y he publicado algunas cosas. Y el trabajo por el que estoy aquí es justamente de Derecho Constitucional. Se trata sobre si el Ecuador es un Estado laico, ateo o laicista. Esta es la pregunta que guiará toda la exposición, todo el estudio. Y lo primero es un poco reflexionar en este nuevo Estado en el que estamos, neoconstitucional, o como quiera llamarse, ¿no? Donde hay cosas buenas que ha traído este nuevo cambio, también cultural, constitucional en muchos sentidos, y también puede haber cosas que estén sin lograr. Dentro de las que me parece más interesante es el rescate de los fines, de los valores, de la parte del sentido de la Constitución. Quizás la frase más importante que está desde el preámbulo de nuestra Constitución es aquella que del summa causa, el buen vivir que tiene raíces en todas las costumbres. El mismo Plan Nacional de Vivir lo ata y dice es la vida buena, feliz, también aristotélica, y otras muy parecidas en países aledaños al nuestro. Y efectivamente, quizás es lo más importante, rescatar lo más noble del hombre, el sentido profundo de la vida, aquellas cosas que se llaman hasta preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Para algunos, ¿a qué horas es el almuerzo? Y otras cosas más, ¿no? Esto es un chiste malo, pero generalmente mis alumnos se me ríen porque no sé contar chistes, ya perdón. Bien, y efectivamente dicen que la diferencia entre una persona inteligente y una más roma es justamente la cantidad de porqués puede hacerse en su vida. ¿Yo para qué estudio? Por sacar un título, porque toca, por lo que sea. Y bien, ¿y para qué quieres un título? Para ser profesional, para qué. Justamente en el libro que ha sacado ahora Miguel, pues, y que felicito también a Luis por toda esta labor que nos ayuda a publicar estos libros.
Efectivamente, ¿cuál es el sentido de nuestra profesión? Hay un sentido más profundo. No entraré aquí a lo más profundo de todo, para eso escribí ya un libro de metafísica jurídica realista, que lo tiene Luis también, ¿no? Pero Ceballos. Pero sí quería mostrar con esto que hay cosas más importantes que otras. Que desde luego el tema de nuestra relación con Dios es mucho más importante que quizás el derecho a la hamaca, ¿no? Aunque para algunas personas todos los derechos es igual, ¿no? El de la vida y el de la hamaca. No, quizás no es así en todos los sentidos, en algún sentido sí lo puede ser. Yo creo que efectivamente hay cosas, todo lo que tiene que ver con la existencia, las preguntas existenciales de la vida, tiene un peso muy alto y hay que protegerlo especialmente. Si merece la pena batallar por algo, son estas cosas, las cosas que dan sentido a nuestra vida. También nuestro sentido religioso, ¿no? Bueno, en la presente intervención pues trataremos de mostrar justamente esa noción de Estado laico. ¿Qué significa? Que tiene que ver con estos valores grandes del ser humano, que hoy se encuentran consagrado en el Estado laico en varios artículos de la Constitución, especialmente en el artículo 1, lo recordarán, y se hace hincapié en otros más, ¿no? Pero nunca habla de un Estado ateo o de un Estado laicista con la carga negativa que podría tener este término. Y entraré al tema primero viendo algún antecedente histórico positivo, después ya entraré a la parte teórica, veré algunos problemas en la actualidad y ya emitiré las conclusiones. Comienzo con los antecedentes históricos. Desde 1906, recordarán mucho en la historia constitucional ecuatoriana, hasta nuestros días la Constitución ha señalado que la educación pública es laica. Comienza a aparecer la palabra en la educación pública. La Constitución del 2008 añade ahora que el Estado es laico. Es como un reforzamiento. Bueno, yo creo. En realidad, ya desde la misma Constitución de 1906, se había dejado de proclamar la fe católica como religión oficial del Estado. Que eso es en esencia el Estado laico. No profesa ninguna religión, no es confesional. En todo caso, esto no significa que hayamos pasado a un Estado ateo o agnóstico, ni menos a un Estado antirreligioso. Pues nuestra Constitución reconoce, hoy de manera más explícita, las diversas formas de religiosidad y espiritualidad como un alto valor humano que debe permear todo el ordenamiento jurídico. Está desde el preámbulo. Es muy interesante ver el valor del preámbulo de una Constitución. Este es otro tema sobre el que he escrito y estoy publicando algunas cosas. El valor del preámbulo de una Constitución es mucho más alto de lo que pensaríamos, ¿no? Para efectos hermenéuticos y para otros efectos jurídicos. La separación entre la Iglesia y el Estado, aquí estoy siguiendo a Vaquero de la Calle, implica un progreso jurídico doctrinal incuestionable. Sin embargo, cuando los conceptos y ámbitos de acción no están bien clarificados, pueden ser fuente de una gran confusión, dando como resultado en la práctica violaciones a la libertad de asociación, de pensamiento, conciencia o religión en todos estos temas. Si la laicidad se entiende de manera mala, un Estado que se proclame laico podría llegar en la práctica a ser un Estado laicista o un Estado ateo, que niega de una u otra forma la libertad de expresión de los individuos, de las creencias, de la libertad de culto y otros derechos más. Curiosamente, a la vez se convertiría en un Estado confesional, justamente lo que huía, al querer imponer unos principios y unas creencias determinadas de un credo. ¿Qué credo? El ateo, el contrario a todo tipo de religión. El pensar que la religión es algo superficial, no es uno de esos valores grandes que tiene el hombre, sea cual fuera la religión. El sentido de yo que con la divinidad existe un Dios, todo esto no. Efectivamente, la minoría absoluta de personas no creen en Dios. Estas también tienen que respetar a la mayoría de personas que tienen un credo. Hoy se puede afirmar
que es un sello de calidad de la democracia constitucional libre, el hecho de otorgar la libertad religiosa, a la libertad religiosa la posición de primera libertad en orden de importancia. Esto es patrimonio de las principales democracias del mundo y también la aspiración de los pueblos y países en desarrollo. Esto lo dicen muchas personas que no en el derecho, en las religiones, por supuesto, ¿no? Juan Pablo II decía que la libertad religiosa es el primero de todos los derechos humanos, en cierto sentido, en el sentido el sentido fuerte de la vida. ¿Por qué se entiende? Bueno, efectivamente uno se pone a pensar, ¿no?, en el más allá y en estas cosas, en la muerte y todas estas cosas, y se da cuenta que aquí hay algo grande, hay algo que es más valioso y que por tanto no merece ni siquiera el nombre de valor, sino de sagrado, ¿no? Así como decía Spemann, siguiendo un poco a Kant, ¿no?, el valor del hombre es tan alto, tan inconmensurable, que no le llamamos valor, sino dignidad. Podríamos decir lo mismo de este tema. Es tan alto este valor que no lo llamamos valor, sino algo sagrado. Esto es sagrado. Pasemos ahora al análisis teórico, citando, bueno, doctrina nacional, extranjera, pactos internacionales y todo esto. El punto de partida del análisis es diferenciar el concepto de laicidad de sus extremos. El laicismo y el confesionalismo son los dos extremos in medio virtus. La virtud está en la mitad, en la laicidad. En justicia, la palabra laico alude al primer concepto, no al segundo, ni al tercero. A su vez, la nota de laico, que en sí misma es positiva, podría malentenderse en sentido negativo. Según Llamazares Fernández, el término puede referirse al proceso de transformación del Estado que tiene como objetivo el laicismo y el Estado laicista, valoración negativa de las creencias religiosas, que conduce a la laicidad y al Estado laico, valoración neutral de esas creencias. Una cosa es valorar las creencias, de cualquier tipo de creencias negativamente, y otra es neutralmente. Benedicto XVI animaba al presidente de Francia y a la comunidad internacional a impulsar el desarrollo de una laicidad positiva que propugnaba un Estado no confesional, sin desentenderse de la persona como ser intrínsecamente religioso. La neutralidad estatal debe darse sobre las creencias, no sobre el hecho religioso. Este es un punto importante. No sobre el hecho religioso, no es que no existe hecho religioso, que es un reconocidísimo valor jurídico. Está en nuestro preámbulo y en muchos artículos, ¿no?, que se reconocen todas las formas de religiosidad, consagrado en las más importantes normas de nuestro ordenamiento jurídico. Como se sabe, toda persona tiene derecho a la libertad de credo, de conciencia, de religión, a practicarla tanto en privado como en público, individual o colectivamente, y todas estas otras formas, que bien las conocemos. La religiosidad humana está fuertemente protegida por diversas convenciones y normas vigentes en el Ecuador. Bueno, desde la misma Constitución, la Declaración Universal, cito ya muchos pactos que huelga leer. Por ello, la debida neutralidad del Estado no puede entenderse como función neutralizadora de toda posible proyección en el ámbito externo de la religión, ni menos de un ateísmo o agnosticismo en los órganos públicos. Aquí estoy siguiendo doctrina española, Ollero especialmente. Nada, sin embargo, más opuesto a la laicidad que enclaustrar determinados problemas civiles al considerar que la preocupación por ellos llevaría inevitablemente consigo una indebida injerencia de lo sagrado en el ámbito público. Famoso argumento. Determinados problemas, precisamente por no ser intrascendentes, afectan tanto a la política como a la religión y preocupan tanto al ciudadano como al creyente. Muchas veces es la misma persona, casi siempre. Lo que no tiene mucho sentido es pretender tapar la boca al ciudadano por el hecho de ser creyente, o a la jerarquía por ocuparse de cuestiones que preocupan al ciudadano.
El hecho de que el Estado sea laico presenta varias implicaciones para el Estado y sus autoridades. En concreto, señalaré aquí unas cuantas. 6. Primero, la autoridad no puede parcializarse a favor de ninguna religión particular, por su afinidad al credo o a sus ministros, por ejemplo. Segundo, las autoridades deben tratar a todas las diversas formas de religiosidad de manera igual, justa y proporcional. El principio de proporcionalidad es importante aplicarlo aquí. Ya lo explicaré más adelante cómo se aplica aquí. El Estado no puede imponer la enseñanza de una determinada religión, por ejemplo, la católica, la judía, la islámica, etc., o creencias, la agnóstica, atea, es también un tipo de creencia esa. Antirreligiosa, relativista, no, todo credo da igual, ¿no? En algunos estados se da materia de religiones, ya no de religión, ¿no? Y claro, es una doctrina con un perfil muy determinado en las instituciones públicas o privadas. En cambio, sí puede colaborar con las familias que quieran dar a sus hijos una determinada educación religiosa, la que ellos deseen, como lo hacía la antigua ley conocida como Ley Educativa de Libertad Religiosa del Ecuador. Cada padre podría decir, yo quiero que le enseñen a mi hijo el Islam. Y bueno, tenía un profesor que le podía enseñar. Cuarto, el Estado debe prestar igual ayuda y protección a todas las religiones, siempre de manera justa y proporcional, atendiendo a diversos factores como el número de fieles que cuenta la comunidad, el beneficio que sus obras asistenciales reportan a la sociedad, etc. Una religión que tiene muchísima obra social, le sale mucho más económico al Estado apoyarle con unos cuantos dólares, por decirlo así, que él mismo poner una institución para ese tipo de ayuda. Quinto, el Estado laico debe respetar las creencias religiosas y, por tanto, en general debe conceder las objeciones de conciencia basadas por motivos religiosos, más aún si se tratare de la religión de la mayoría. Aquí se dan varios absurdos en muchos países que justamente se niega la objeción de conciencia de la religión propia del lugar que es mayoritaria. Y sexto, el Estado debe respetar el ideario de las instituciones educativas, médicas, religiosas, etc., especialmente cuando en él se consagran valores religiosos. El ideario puede tener un componente religioso si la institución es confesional, una comunidad religiosa, por ejemplo, ¿no? Y a veces no, un partido político, por ejemplo. Muchos estatutos e idearios de instituciones mencionan que se mueven por los valores cristianos, que en la religión católica están perfectamente definidos en un documento, en muchos documentos, quizás el más insigne es el Catecismo de la Iglesia Católica. En cambio, y aquí ya todo lo contrario, la nota de laico, que no implica, que hasta repudiaría la noción de laico. Esto es importante saber que no es un Estado laico, sino que ya es un su extremo para bien o mal, ¿no? Pues, por ejemplo, la eliminación de las fiestas religiosas o cualquier género de culto público en el país. El culto público está consagrado por todos los tratados de derechos humanos, ¿no? Y es algo sagrado, efectivamente. La destrucción de las capillas, de los hospitales o de los centros educativos públicos o privados. Sí, la destrucción por la destrucción parece que atenta lo explicaremos un poco más adelante, a ese sentir de todos los que están en una necesidad. La obstaculización o exigencias de requisitos administrativos para ejercer la libertad religiosa, para celebrar ceremonias religiosas como el bautismo o el matrimonio. Nuestra antigua ley de registro civil para casarse pedía, por la Iglesia, pedía efectivamente que primero saquen unos documentos ante el jefe político, el matrimonio civil, como se sabe, o lo mismo con el bautismo, no se puede bautizar y se penaba por el bautismo. Bueno, no puede sancionar que se haga ningún sacramento. Son dos esferas distintas. Ahí se está metiendo el Estado a gobernar un credo determinado. 4. El desconocimiento del matrimonio religioso, tan propio de muchísimas culturas ecuatorianas, de tal manera que el Estado obligue a un absurdo del doble matrimonio, uno civil y otro eclesiástico.
Aquí todos estamos muy acostumbrados, pero yo no sé si han reparado lo absurdo que es casarse 2 veces con la misma mujer. Una semana después de otra. ¿Qué es lo que hacen en muchos países? ¿No? O con el mismo hombre. ¿Qué es lo que hacen en muchos países? Por ejemplo, España. A ese matrimonio, según la religión que sea, le conceden efectos civiles. ¿Por qué? Ya están casados, ya han entregado todo, ¿no? Después quizás no le reconocen todo el estatuto jurídico, canónico, por ejemplo, o judío o islámico, pero al menos le conceden a ese acto, y no hay 2 matrimonios, los costos se dividen para 2, no son 2 fiestas, etc. Bien. La prohibición de dar la materia de religión a quienes lo soliciten en las escuelas públicas o privadas. Esta es una prohibición que vino con el tiempo. Sexto, la imposición de una cierta materia religiosa o de las religiones, lo que comentábamos antes, que debe dictarse con unos contenidos determinados impuestos por el Estado. Muchísimas veces relativistas, descreídos, que no le inculcan la religión que quieren los padres a los hijos, sino la que quiere el que en su momento manda. Aquí me estoy refiriendo a los países europeos. No quiero tocar el caso del Ecuador, pero es evidente que es el de turno, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, es el de turno el que pone los contenidos. Esto parece que no es el Estado laico, esto sería un Estado confesional. Séptimo, la eliminación de todo símbolo religioso en el espacio público y en las entidades públicas, sin tomar en cuenta la historia del país, su cultura, la religión mayoritaria y el derecho a profesar en público y en privado la religión. Se da el absurdo que se pide a ciertas personas que dejen de practicar su religión cuando entran a trabajar, ¿no? En el espacio público o en el privado. Pueden haber razones de seguridad y otras cosas, y eso es otra cosa. Pero el hecho de decir, sabe que usted ya no es católico, apenas entra a tal institución. El hombre es radicalmente uno, esto ya es metafísica. Es decir, no puede dividirse. Si se divide es el problema, ¿no? Más bien, lo mejor es que entre a la Asamblea Nacional con todos los valores que pueda. La mayoría de los valores tienen su parte religiosa también, ¿no? Y su construcción en una cultura determinada. Y por último, la obstrucción o limitación injustificada del derecho a interponer la cláusula de conciencia por motivos religiosos. Da la curiosidad que algunas veces se dice, no le acepto su cláusula de conciencia, usted me hace determinada operación porque sabe que es un Estado laico no, al contrario, la laicidad no es imponer un credo, es respetar todas las conciencias, todos los credos tienen cabida aquí, también la conciencia religiosa. En realidad, todas estas conductas son propias del Estado ateo o confesional, que profesa no creer en la divinidad y que coarta gravemente el ejercicio de la libertad religiosa de los ciudadanos. Nunca son consecuencias o implicaciones de un Estado laico. Hemos de repetir que el Estado ateo es frontalmente opuesto a nuestra Constitución y a los derechos relacionados con el hecho religioso, consagrados en la misma Constitución. Lo propio de un Estado laico no es desconocer el hecho religioso, ni el valor constitucional de lo religioso. Es un valor constitucional, sagrado, que está ya desde el preámbulo y desarrollado especialmente en nuestra Constitución, me parece que muy bien, con ese matiz laico, como debe de hacerse, ¿no? Ni actuar gnósticamente como si el hecho religioso no existiera. Ese es el Estado gnóstico, ¿no? Bueno, que hagan lo que sea, yo voy a hacer como si no tuvieran religión. No. La Constitución dice, esto es un valor, esto es sagrado. Bien. Al contrario, la laicidad positiva asume la responsabilidad de fomentar todos los valores constitucionales, también el religioso, pero sin tomar partido por ninguna religión en particular, ya sea por motivos de afinidad con la creencia o de amistad con los fieles.
no porque me llevo muy bien con estos, los voy a favorecer, o muy mal con estos, los voy a humillar. En cambio, el Estado laico sí podría favorecer una determinada obra religiosa en vistas a las ventajas que ella reporta al bien común. Aquí estoy siguiendo doctrina española y de gente que no es católica, por si acaso, pero así, si un hospital constituido sin fines de lucro por cualquier comunidad religiosa, evangélica, mormona, lo que quieran, le ahorra al Estado, por ejemplo, $100 millones en seguridad social, y otro hospital semejante le ahorrara un solo $1.000.000, es lógico que conceda subvenciones, ayudas tributarias, etcétera, en mayor proporción al primero y menos al segundo. Lo mismo puede decirse de las escuelas llevadas por religiosos y de otras instituciones asistenciales, comisionales, ya conocemos un poco este ámbito. En todos estos casos, las autoridades no deben atender tanto a las creencias, ante las cuales deben de ser neutrales, como a las obras que hacen las personas en esa comunidad, en beneficio de la sociedad. Hay que ver el resultado. La doctrina y la jurisprudencia constitucional española han desarrollado algunos principios medulares del Estado laico, entre los cuales destacan el principio de libertad religiosa, fundamento de todo esto. El primero son los valores, primero son los fines del hombre, lo sagrado, lo más alto, nuestros ideales, ¿no? Justamente aquí, y ahí se entiende todo el hecho religioso. El principio de igualdad, el principio de cooperación del Estado, el principio de proporcionalidad en la cooperación, el principio de voluntariedad en la asistencia religiosa, consecuencia de este primer principio. El Tribunal Constitucional Español ha dicho que hay dos principios básicos en el sistema político que determinan la actitud del Estado hacia las comunidades religiosas. El principio de libertad religiosa, primero, que reconoce el derecho de los ciudadanos a actuar en este campo con plena inmunidad de coacción del Estado. Y el principio de igualdad, que es consecuencia del principio de libertad en esta materia. Y significa que las actitudes religiosas de los sujetos de derecho no pueden justificar diferencias en el trato jurídico. Aquí cito las sentencias, huelga ahora mencionarlas. Todas las religiones merecen un trato igual ante la ley, sin que se pueda favorecer a ninguna por motivos de amistad o de credo. Así, el Tribunal Constitucional Español ha señalado que el derecho a no ser discriminado por las propias creencias posee una distinta intensidad según se proyecte sobre la propia conducta y la disposición que sobre la misma haga cada cual, o bien lo haga sobre la repercusión que esa conducta, conforme con las propias, tenga en terceros, sean estos el mismo Estado en particular, en los efectos. Respecto al principio de cooperación, se ha dicho que la cooperación con las confesiones religiosas se convierte en un aspecto más de la llamada función promocional, característica de un Estado social y democrático de derecho. Aquí una cosa, si realmente consideramos que es algo valioso, hemos todos de cooperar para ello. Si el Estado realmente sabe que hay un hecho religioso en la sociedad, ¿cómo coopera? ¿Cómo coopera a fomentar todo, que cada uno conozca su religión primero, después desarrolle, que esos elementos culturales se afiancen? Eso es bueno. Si no, lo consideramos un antivalor, una religión. Y es todo lo contrario. El Estado laico, en vez de entorpecer la integración de los creyentes, reconoce su dimensión social y los integra en la propia comunidad política. La Constitución considera de interés público la satisfacción de las necesidades religiosas, a pesar de la existencia de individuos que no comparten dichas creencias. Esto es una cosa. Si el Estado realmente piensa que esto es algo valioso, dice, bueno, aquí hay un summa causa, hay que procurar la máxima felicidad a todos los habitantes, también la felicidad en las cuestiones existenciales, las más importantes del ser humano. Yo prefiero que me tomen en cuenta en las cosas más importantes que en mi derecho a la hamaca. A la hamaca se entiende, Miguel. No. Muy bien.
¿Cómo le dicen allá? Perfecto. Entonces, bien. Hay otros países que le llaman de otra manera. Bien. Por ello, resultan lícitas las relaciones de cooperación entre el Estado español, sigo con sentencias españolas, y la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, como el hecho de favorecer, dentro de los esquemas de regulación de este ministerio y de las consideraciones de decoro que en ella rigen, el ejercicio de la función sacerdotal. Es el caso, por ejemplo, de las facilidades que se prestan para brindar la asistencia sacerdotal a los miembros de las Fuerzas Armadas, a los enfermos de hospitales y demás gente que muestre su deseo de recibir la asistencia en el cuartel, en la guerra o en el hospital. En definitiva, la razón de ser del Estado laico es permitir la convivencia pacífica y respetuosa dentro de la misma organización política de grupos religiosos. Por eso, el complemento natural y necesario del Estado laico es el reconocimiento y protección jurídica de la libertad religiosa de los ciudadanos, de modo que cada uno tenga la libertad de elegir y seguir la propia religión, la que se prefiera, o no elegir ninguna. El Estado laico sin libertad religiosa es una contradicción. Es en realidad un Estado despótico que pretende imponer al pueblo una visión determinada, agnóstica, religiosa, atea, del mundo y de la existencia. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto? 10 minutos, perfecto. No, quería ver si ponía o no ponía unos cuantos ejemplos, ya más nacionales, he puesto algunos internacionales, pero creo que recordarán bastantes todos los problemas que ha habido, por ejemplo, en el Ecuador, ya jurisprudencia internacional, creo que la conocemos bastante, caso Lauchi y otros más, ¿no? Pero, como por ejemplo, el retiro de imágenes religiosas y el cierre de capillas en hospitales, ¿no? Diciendo, necesitamos una sala o lo que sea, y se hace de la peor manera, ¿no? Entonces, bueno, no entraré a toda la cita de lo que ha dicho una parte y otra parte. El Ministerio de Salud dice, no estamos aquí violentando nada. Pero en el fondo hay que pensar en muchas cosas. Ahí. Primero, varias de estas capillas se han construido por donaciones de gente privada para un fin específico, religioso. Y no se puede desnaturalizar una de estas cosas diciendo, ahora necesitamos esto, casi una expropiación. Y por otro lado, también pensar, lo que decíamos, esa diferencia entre las personas más inteligentes que se pueden preguntar más por qué, más para qué de la vida, ¿no? Que no se quedan, ¿por qué estudian la carrera? Porque toca. Digo, tiene un sentido la vida, tiene un sentido la carrera, tiene un sentido el sufrimiento en un hospital. Y ese sentido causa más felicidad o más infelicidad. Entonces, vale la pena ver que también es un valor religioso que tiene una dimensión en la salud del pueblo, ¿no? En los hospitales es muy bueno que haya capillas quizás para varias religiones, estas cosas, pero que lo haya, darle esa posibilidad de darle sentido al sufrimiento. Aquí solo cito un famoso psicólogo, Víctor Frankl, que tiene un libro famosísimo, El hombre en busca de sentido, de los que más he recomendado en mi vida, que era un judío que vivió en Auschwitz y se daba cuenta que ¿quiénes eran los que más sobrevivían en Auschwitz? Entonces uno diría, bueno, los más fuertes, los que tienen mejores condiciones. No, los que más sobrevivían en Auschwitz eran justamente los que tenían un sentido profundo de vivir, un sentido en la vida. Tengo mi familia ya, tengo que sobrevivir por ellos. Y esos eran, aunque eran quizás menos fuertes, tenían menos comida, lo que sea, pues eran los que sobrevivían. Los más fuertes se tiraban y que no tenían un sentido en la vida, se tiraban a la malla eléctrica y a otros lugares para dejarse matar, porque ya no tenía sentido nada. Es importante darle un sentido fuerte a la existencia de todo el mundo, primero a la nuestra. Por eso se entiende que se deje, por ejemplo, que todo el que pida una asistencia religiosa se la dé.
A veces se ha negado en el Ecuador, no, porque Estado laico, este es un Estado ateico. No, estos de tal religión no pueden entrar al hospital. Eso no es un Estado laico, eso es un Estado ateo. Y quienes lo hacen no son muy laicos en el sentido genuino de la palabra. Las profanaciones, también en el Hospital Verdi, Ceballos de Manabí, y en otros, pues se han sacado, por ejemplo, directamente todo el sagrario y lo han puesto en otro lugar con las formas. Para un católico eso es de lo más sagrado. Está en el Código de Derecho Canónico, que la profanación de especies es un delito canónico. Claro, uno dice, aquí hay una cosa muy grave que se ha hecho sin respetar la conciencia de otras personas. Si fuera de otra religión, ¿no? Si lo hubieran pintado al Dios de los musulmanes y estas cosas, la protesta hubiera sido en otro sentido. Quizás no somos conscientes de cuán sagrado puede ser estas cosas para algunas personas. Realmente esta sociedad ha perdido el sentido de lo sagrado. Es una pena. El retiro de la asistencia religiosa, ya hemos hablado. También, esto es más profundo y aquí no voy a poder entrar a todo el tema, el cambio de concepción, ¿no? Antes se penaba en el Código Penal de cantidad de países, todavía quedan algunos, Reino Unido, Canadá, Brasil, Rusia y Pakistán, que penaban la blasfemia, es decir, los insultos a una religión con ánimo de ofender. Hoy por hoy esos delitos han ido desapareciendo y se han metido otros, pero con otros motivos, los delitos de odio, de discriminación, que no es lo mismo. Ya no se castiga realmente la ofensa a un valor sagrado. Se castiga, hay otro tipo de cosas. Hace falta que lo desarrolle más. Una doctora de la Complutense, la doctora María Pérez, es un nombre cualquiera, pero no, sí, se llama María Pérez. Justamente decía, este delito tiene que reconfigurarse, ¿no? Quizás ya no como blasfemia, sino como ofensa a los sentimientos religiosos, a lo que realmente siente una comunidad. Porque en el fondo, toda ofensa, toda injuria es una ofensa a una persona. Y hay que ver esto, ¿no? Me gustaría profundizar más en esto, en honor del tiempo no voy a entrar. Y finalmente, el silencio a la opinión religiosa en el debate público. Muchas personas creen totalmente descartable, ¿no? Que una persona diga, no, yo no considero esto, mi religión me lo prohíbe, o lo que sea, ¿no? Muchas veces son argumentos también que no requieren ser de ninguna religión. Los 10 mandamientos, yo creo que no matar, no mentir, y todo esto está en todas las culturas, me parece. Pero claro, cuando uno lo dice, no, yo no creo en quien opina lo contrario tiene el argumento ab hominem, atacar a la persona diciendo, no, tú eres religioso, tú no tienes ese espacio. No, las religiones, las comunidades religiosas, las autoridades religiosas, y cada uno debería de poder tener espacio para tener su propia opinión basada en lo que sea, o en la conciencia, atea o no atea, etc. No se puede descartar a las personas por esto. Con esto termino con unas pequeñas conclusiones sistemáticas. Que es, primero, el Ecuador es por constitución un Estado laico. Laico no es sinónimo de ateo, ni de antirreligioso, ni de agnóstico. El Estado laico no opta ni adopta ninguna religión o credo en particular. El ateísmo, lo antirreligioso, el agnosticismo, son posturas intelectuales muy definidas, que un Estado laico no puede adoptar ni fomentar como si se tratara de una religión. La obstrucción o limitación injustificada del derecho a interponer la cláusula de conciencia. El Ecuador además ha reconocido la libertad religiosa en la Constitución y en muchos pactos de derechos humanos. El hecho de que el Estado sea laico implica que las autoridades no pueden parcializarse a favor de ninguna religión por su afinidad o credo a sus ministros. Las autoridades deben tratar todas las formas de religión de manera igual, proporcional. Esto es un temón, proporcionalmente y justamente.
El Estado no puede imponer la enseñanza de una determinada religión en las instituciones públicas o privadas. En cambio, sí puede colaborar con las familias que quieren dar religión a sus hijos y que hoy por hoy se les niega. Digo, lo peor para una persona que tiene un valor sagrado es el Estado ecuatoriano allá, ¿no? No pueden pedir profesor de religión de nada. Están condenados a la ignorancia en este tema. La que ellos deseen, hindú, musulmana, lo que sea, ¿no? Como lo hacía la antigua ley de libertad religiosa. Siguiente, el Estado debe prestar igual ayuda y protección a todas las religiones, siempre de manera justa y proporcional, atendiendo los diversos factores y número de fieles. El Estado debe respetar las creencias religiosas y el Estado debe respetar el ideario de las instituciones educativas, médicas, religiosas y todo lo que sea. Me parece que vale la pena reflexionar en esto, en el sentido fuerte de nuestra Constitución, en el sentido fuerte de nuestra vida y en cómo protegemos lo más valioso que tenemos. Muchas gracias.